Vamos a empezar. Buenos días compañero, buenos días profesor. Aquí estamos con el profesor Gonzalo Soto, un psicólogo clínico que se especializa en lo que vendría a ser la terapia cognitivo-conductual. Así que para hacerlo de manera breve voy a empezar con las preguntas. Buenos días. Buenos días. Ya, la primera pregunta. ¿Cómo aborda un psicólogo clínico cognitivo-conductual el tratamiento de un paciente que presenta síntomas de ansiedad? Bien, gracias por la entrevista, por la invitación. Yo diría que lo que hace el modelo cognitivo es pensar la posibilidad de comportamientos que suelen ser normales y que por algunas razones dejan de ser funcionales y adaptativos. Entonces lo que hace un modelo cognitivo es pensar en qué momento el comportamiento que es esperable y habitual, normal, por darle un nombre, se torna desadaptativo para manejar en este caso la ansiedad, que es una experiencia universal, una experiencia normal, que todos vivimos, pero que por alguna razón se torna compleja o limitante. Desde ahí el modelo cognitivo, ¿qué es lo que hace? Tiene una serie de técnicas y estrategias para poder ir haciendo lo que nadie quiere hacer, que es soportar la incomodidad de la ansiedad. Cuando uno soporta y comprende a través de técnicas que la incomodidad no es amenazante, el concepto de ansiedad se torna más controlable y por ende uno siente y evalúa que esto que parece como aversivo, complejo, con alta carga emotiva, es más controlable y por ende, más manejable y por ende, eso genera un bienestar que antes no existía. Y hablando de esas mismas técnicas, ¿cuáles son las técnicas específicas que usted al menos utiliza para abordar esos pensamientos irracionales relacionados con esa ansiedad? El movimiento cognitivo tiene tres grandes momentos, ¿no? El modelo más conductual clásico, que es un poco la historia del enfoque, el enfoque más cognitivo y el enfoque de la tercera generación. Lo que nosotros usamos son técnicas de sensibilización sistemática, que son antiquísimas, pero que siguen funcionando muy bien, reestructuración cognitiva, que son del modelo más cognitivo clásico, y con fuerza estamos usando las técnicas de la terapia conductual dialéctica, la terapia de aceptación y compromiso y la activación conductual, ¿no? La activación conductual es la que más está siendo útil para el manejo de la ansiedad según las estadísticas que estamos revisando en los últimos años en nuestro país. Y respecto, igual volviendo un poquito a la primera pregunta, pero ¿cómo usted podría identificar esos patrones de pensamiento negativo que tiene el paciente o que está viviendo el paciente? Yo diría que, vuelvo a decir, el modelo piensa en la posibilidad de emergencia de comportamientos. Un pensamiento negativo, ¿qué es un pensamiento negativo? ¿Desde dónde lo conceptualizamos? ¿Sí? ¿Desde dónde entendemos el concepto de lo negativo? Por eso también hay que pensarlo en la situación de la persona, el paciente. Entonces, para mí un pensamiento negativo puede ser sentir envidia de mi hermana, y para otra persona un pensamiento negativo puede ser, no sé, una masturbación, por ejemplo. Entonces, desde ahí es que el concepto de lo negativo tiene relación con y cómo esto afecta el sistema funcional, ¿no?, de la persona, relacionada, contextual, que, vuelvo a decir, un pensamiento inadecuado, incómodo, ¿no es cierto?, no significa que la persona tenga algo extraño, es la recurrencia en el tiempo de ese pensamiento que genera otras conductas, otras emociones, que va limitando la experiencia comportamental, lo que uno comienza a evaluar como algo que es clínicamente relevante. Vale, profesor. Y volviendo ahora con lo que vendría a ser las técnicas, y que de hecho a mí me entra con mucha curiosidad, que es como, hablando de la desensibilización sistemática, antes de entrar, ¿cómo usted guía al paciente para enfrentar progresivamente esa fuente de ansiedad sin generar una respuesta abrumadora en el propio paciente? Es una buena pregunta, que en realidad lo que hacemos es dar cuenta de que la experiencia ansiógena o la ansiedad o la incomodidad es algo que la persona siempre quiso evitar, ¿no? Tenemos una serie de técnicas que van de alguna manera permitiendo que la persona, antes de exponerlo o exponerla, se imagine racionalmente algunos escenarios, ¿sí? Entonces tenemos técnicas de imaginación racional emotiva, la técnica de la moviola, la técnica de la sensibilización adecuada, que son varias técnicas, ¿no es cierto?, que permiten que la persona, antes de exponerse al estímulo o la situación, hay todo un proceso de contención en consulta, ¿no? O la dinámica grupal, donde efectivamente la persona siente que aquello que parece como un poco atroz o complejo, sabiendo que no va a dejar de ser complejo, incómodo, la persona lo puede sostener, ¿no? Aquí no queremos cambiar una emoción por otra, porque la experiencia se mantiene. Si lo importante es que la persona sepa que en experiencias similares tenga registro de que esto igual lo puede soportar y por ende sobrellevar. Vale, profesor. Y dentro de esto, de lo que vendría a ser la terapia como tal, ¿cuáles vendrían a ser los desafíos comunes que se encuentran al implementar este enfoque y para poder maximizar el éxito terapéutico en casos de ansiedad? Bueno, la ansiedad es como el diagnóstico
del proceso afectivo más diagnosticado en nuestro país, ¿no? Y que también tiene relación con el neoliberalismo, una sociedad de consumo, está ligado a múltiples variables. No podemos pensar en un paciente solamente como un sujeto que es una sola unidad, ¿no? Entonces, por supuesto que si estoy lleno de deudas, mi experiencia ansiógena va a ser muy, muy real, ¿no? Y ahí no podemos decirle a la persona, pienses en una playa, porque en realidad perdemos el sentido. Hay que pensar entonces de qué manera el enfoque, ¿qué es lo que hace que la persona pueda organizar aquellos aspectos que son distorsionantes de la realidad, ¿no? Distorsiones cognitivas que de repente surgen cuando uno está lleno de deudas o con problemas familiares o se mezcla todo. Aún en ese escenario complejo, la terapia cognitiva permite comprender que a través de sus técnicas y del modelo en sí, favorece que el sujeto pueda de alguna otra manera sentirse y pensarse más lúcidamente, ¿no? Para que, estando las problemáticas, los dilemas, la persona sepa un poco mejor cómo aproximarse a ellos sin caer en lo que antes ya no funcionó. Por eso solemos pensar entre lo que es funcional para el paciente pero no adaptativo versus aquellas conductas, comportamientos o pensamientos que son adaptativos y también funcionales. Eso no quita que la persona deje de no tener deudas, pero su aproximación ansiógena ante eso que está por hacer se torna un poco más resolutivo para que pueda hacer eso con una menor carga de sufrimiento psicológico. Y profe, para ir terminando y no quitándole tanto tiempo, ¿qué opina usted de la terapia cognitivo-conductual como una persona que la ejerce y cómo aborda este tipo de ansiedad o trastornos ansiosos y de manera personal? ¿Cree usted que hay otro enfoque que lo aborde mejor que la terapia cognitivo-conductual? Pero de manera personal, no es necesario que se acerque el juicio. Sí, no, está bien. A mí me hace sentido el enfoque cognitivo porque de otra forma se relaciona con mi forma de ser, ¿sí? Y desde ahí entonces también hay una relación entre lo que propone el enfoque, cómo va el ser humano, esta idea de la naturalidad de la respuesta, que las conductas son realmente humanas, son inmanentes en nosotros. Entonces desde ahí hay un espacio que le saca el juicio valórico diagnóstico tan presente, ¿no?, en nuestros tiempos. Eso no significa que yo considere que otros enfoques teóricos o epistemológicos no dan respuestas, ¿no? Yo sé mucho de psicoanálisis, me encanta el enfoque humanista, pero en otra forma mi coherencia, yo diría como de personalidad y mi forma de ser tiene relación con lo cognitivo, ¿sí? Entonces creo que desde ahí toma el enfoque, ¿sí? Esto no es un versus, no cuando uno piensa en el paciente no lo piensa desde la teoría, lo piensa desde una teoría, pero también pensando en la mejor forma de abordar al paciente. Entonces, a mí lo que también me da tranquilidad del modelo es que este es un modelo que estadísticamente tiene mucha información, ¿no? Entonces, de otra forma, los artículos tienen ciertas metodologías que para mí son coherentes. Y en ese sentido creo que, razón por la cual no soy un fanático, pero me hace sentido. Y creo que eso es mucho más importante para mí que un fanatismo porque sí, ¿no? Porque si empezamos a excluir otros enfoques porque no es el mío, estamos pensando muy básicamente al ser humano. Eso, profesor. Sí, más que nada decirle muchas gracias y gracias por la entrevista. A ti, espero que